Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, estoy muy honrado de compartir la palabra de Dios a través de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Con un corazón agradecido les saludo con la paz. Estoy muy agradecido por su amor y su vida dedicada a Cristo y a su amada iglesia. Es el más grande deseo de mi corazón que nuestra Iglesia Metodista Unida ofrezca la bendición abundante de Dios y sea la casa de oración por los muchos retos que nos rodean. Muchos se preguntan acerca del futuro de nuestra denominación y me expresan que la división dentro de la iglesia es una gran fuente de desánimo y ansiedad. Y a mí me gustaría decirles que los líderes de las iglesias de nuestra conferencia de Wisconsin están haciendo un ministerio fiel en medio de las incertidumbres y oramos para que seamos un faro de esperanza como discípulos de Jesucristo en el mundo. En el Espíritu de Dios estamos viviendo y sirviendo fielmente cada día y donde quiera, no importa lo que suceda. Hoy mi enfoque es en tres partes del mensaje del apóstol Pablo a las iglesias en Roma. La primera es la vida en el Espíritu, y la segunda, la unidad en el Espíritu, y la tercera es la visión de Pablo acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Mi esperanza es que el mensaje de Pablo mejorará nuestra dirección común para la misión y ministerio juntos en el contexto actual de hoy día. Nosotros le pertenecemos a Dios de una manera profunda, personal, comunitaria e inmovible, a pesar de todo lo que estemos atravesando. Pablo nos dice lo que la vida en el Espíritu hace por nosotros. En los versículos 14 y 15 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cuando Pablo escribe que nosotros hemos recibido el espíritu, esto significa literalmente para él que Dios se apodera de nosotros con un espíritu de bienestar. Y nosotros somos dirigidos por ese espíritu en lo que decimos y en lo que hacemos. Pablo cree que el Espíritu Santo está siempre presente con nosotros, siempre comunicándose con nuestras experiencias dentro de nosotros para así poder guiarnos en todas las decisiones que hacemos. Nuestra Escritura nos habla de esta posesión espiritual, pero nosotros generalmente nos enfocamos en el mal y en posiciones diamónicas. No hemos hecho un buen trabajo reteniendo el entendimiento del trabajo del Espíritu Santo de Dios de la misma manera. De igual manera que la influencia del mal podría poseer un individuo, la influencia de la benevolencia y del bien aún la santidad podría poseer a alguien también. Cuando el autor de Hebreos escribió que nosotros podíamos hospedar ángeles sin darnos cuenta que eran ángeles, estaba siguiendo una creencia común de que fuerzas angelicales podían poseer cuerpos humanos para hacer una obra buena. Esto fue algo muy real para Pablo, quien un día estaba incitando a la gente a apedrear a muerte a los cristianos. Y luego el siguiente día encontrarse transformado por el encuentro con el Cristo resucitado. Tal grande transformación solo se podría explicar de una manera. El espíritu de vida y bienestar conquistó al espíritu de esclavitud y muerte. Para mí este pasaje pone palabras al profundo misterio de lo que significa vivir con Dios en medio de nuestro mundo sufrido.
necesitamos experimentar que Jesucristo está vivo y trabaja en nuestro mundo el día de hoy. Y nosotros somos encantados, llegamos a ser sus testigos. Porque todos los que han sido guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos amados, aceptados y perdonados por Dios en Cristo Jesús. Una vida concentrada en el Espíritu hace que todo esto sea real para nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo ha resucitado de los muertos, derrotó los poderes de la oscuridad y vive más allá de la crucifixión. El Espíritu Santo hace todo esto real para nosotros. Jesucristo llega a ser nuestro Redentor, sanador, el Mesías prometido y el Señor de todo el mundo. Una vida centrada en el Espíritu nos empodera para testificar de la gracia, del amor sanador de Dios en este mundo quebrantado y turbulento. Por el Espíritu nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo. En verdad está resucitado y nos guía a una vida abundante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cuando yo estaba en búsqueda como un adolescente, la primera verdad maravillosa que descubrí es que Jesús me ama, que murió por mí y se levantó de nuevo y está vivo hoy. No recibí un espíritu de esclavitud. En su lugar, el espíritu de adopción me guió a seguirle como su discípulo por el resto de mi vida. La vida en el Espíritu nos llama a la unidad en el Espíritu. Pablo escribe, cuando clamamos Abba, Padre, es ese mismo Espíritu dando testimonio con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y juntamente herederos con Cristo. Si en efecto sufrimos con Él de manera que nosotros seamos glorificados en Él. Así para Pablo, la posesión de nuestras vidas por el mismo Espíritu de Dios nos hace verdaderos hijos y herederos de Dios, unidos por un solo cuerpo en Jesucristo. Este es otro entendimiento central del pensamiento de Pablo en el mundo del primer siglo. El sentido de enlazar, conexión, unión y atar juntos era esencial para Pablo. Fuerza en números y unidad en propósito fueron importantes para la supervivencia y la resistencia. Siendo completamente recreados y renacidos de nuevo en una nueva familia y tribu, fue una imagen poderosa en el primer siglo. Pablo no hubiera entendido el concepto de salvación personal. El pueblo hebreo era un pueblo de Dios. Las acciones de los individuos reflejaban la tribu o nación entera. La palabra usted, en la mayoría de las enseñanzas de Jesús y los escritos de Pablo, eran plural en lugar de singular. El mismo Espíritu de Cristo que está en ustedes es el mismo Espíritu que está en mí. Cesamos de ser ustedes y yo y llegamos a ser un singular por un plural nosotros. En Cristo simplemente no puede haber división, pero nosotros somos hechos uno solo, juntos. El mensaje más largo de Pablo
en la carta a los romanos es acerca de la vida en el Espíritu. Nosotros colectivamente se nos ha dado una vida nueva en Cristo a través de la gracia. Somos resucitados a un nuevo nivel, a un nivel que ni aún la muerte puede tocar. Ya nosotros estamos conformados a las formas de este mundo, sino hemos sido transformados por la renovación de nuestra completa esencia para discernir y hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es aceptable y perfecto. Somos un cuerpo en Cristo, el cuerpo de Cristo encarnado para el mundo. Todo por la posesión de Dios de nuestro ser por el Espíritu Santo. Su lenguaje es místico y mítico, reflejando un punto de vista mundial que no es comúnmente sostenido el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que Pablo nos ofrece el día de hoy? Y como pensamiento, este pensamiento prueba un marco de referencia para una fe transformadora y perdurable. Yo quiero examinar qué podía haber significado para los cristianos del siglo XXI, particularmente a Metodistas Unidos en nuestra cultura occidental, el abrazar el concepto de vida en el Espíritu. Yo creo que Pablo nos retaría a reintegrar todo nuestro ser, cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu en una sola esencia cohesiva. Nuestro mundo posterior a la era de la iluminación ha dado muchos avances maravillosos, pero también ha causado un número de innecesarios e inútiles divisiones y oposiciones, cabeza o corazón, fe o ciencia, hechos o ficción, inteligencia o ignorancia, separaciones artificiales que crearon falsas dicotomías. Yo me enfocaré en la falacia reduccionista del ya sea o qué o pensando. Muchas de las culturas después de la era de la iluminación prefieren la mente sobre el corazón. La inteligencia es vista como superior a la fe, la ciencia más que la religión, la educación más que la intuición, etc. Pablo no hubiera podido entender tal división y compartimentación. La mente y el corazón son uno. Ambos aprendizajes y la fe son regalos de Dios para nosotros. La física y la metafísica son dos faces de la misma joya. La ignorancia en una área es compensada por la competencia en otra. Pablo podía ver la persona como una unidad, aun donde aparentemente haya maneras irreconciliables de pensar y creer, y que podían existir a un lado la una de la otra, hasta que la verdad sea finalmente revelada por Dios. Pablo escribe a las iglesias y les dice que ellos deberían de dejar a un lado las diferencias y divisiones y en lugar de eso enfocarse en aquello que une y unifica, y apela a algo más esencial y grande que pueda unir a todas las partes. La visión más convincente de Pablo acerca de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él escribe a los creyentes de Roma, si en verdad sufrimos con él, de manera que también seamos glorificados con él. Esta era la visión de Pablo acerca de la iglesia, que nos pueda informar hoy. El entendimiento de Pablo acerca del Espíritu Santo como una pega espiritual que une todas las cosas juntas en Cristo puede ofrecernos una metáfora que nos guía hacia una fe cristiana global. Nosotros podríamos no estar de acuerdo, podríamos crear divisiones en las instituciones humanas y denominaciones, podríamos pelear sobre creencias y comportamientos y podríamos obsesionarnos con los edificios y propiedades. Pero esos son los vestigios
tiempos de esclavitud y muerte. Más allá de nuestras divisiones humanas está el Espíritu Santo de Dios, que nos une a todos juntos, y esto es más grande que cualquier excusa que nosotros podamos tener para no llevarnos bien. Esta idea está más completamente expresada en la carta paulina a la iglesia de Efesios en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es el verdadero poder del Espíritu Santo, de unificar y unir, donde está completamente presente el Espíritu de Dios. Ustedes encontrarán una profunda unidad y propósito y actuación. Un discipulado cristiano creciendo saludable y próspero requiere comunidad. Juntos somos más que la suma de todas las partes. Juntos unimos dones y conocimientos y experiencias y entendimiento para ser testigos fuertes de Cristo. Juntos, el poder del mismo Espíritu Santo de Dios trasciende nuestras diferencias y nos llama a una comunidad amada los unos a los otros. La vida en el Espíritu es una vida juntos. Pablo rinde una visión poderosa de la iglesia, una unidad de mente, cuerpo, espíritu, energía, alma, sentido de pertenencia y compromiso. Esto es posible solo a través de la presencia y empoderamiento del Espíritu Santo. Y esta visión no es posible para un gran número de individuos que no entienden la naturaleza de la iglesia como la define Jesús y Pablo. Nuestra fe es una fe corporativa. Y como Juan Wesley enseñaba, no hay santidad sin santidad social. El cambio de enfoque de unirse a una comunidad grande y creciente centrada en Jesucristo, a una relación personal y privada con Jesús, causó una desintegración artificial de la verdadera iglesia. Y aquí es donde es imperativo que nosotros cultivemos y nutramos un liderato espiritual efectivo para nuestras congregaciones e iglesias. Debemos de utilizar nuestro mejor pensamiento, nuestra profunda sabiduría, nuestra amplia visión y nuestros más altos valores para así moverse hacia adelante como testigo para el mundo del amor y la gracia y misericordia y justicia de Dios. Nuestra visión de Wisconsin de una inclusión radical y justicia racial es una exterior y visible expresión de nuestras más profundas creencias como Metodistas Unidos. Nosotros ofrecemos en la liturgia de nuestra comunión una frase que es más que un buen sentimiento o una agradable poesía. Cuando oramos que Dios, por el Espíritu de tu por el poder de tu Santo Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en el ministerio a todo el mundo. Estamos pidiéndole a Dios crear en nosotros el entendimiento de Pablo de lo que significa ser iglesia, ser pueblo de Dios,
ser cuerpo de Cristo. Estamos pidiendo ser transformados, ser poseídos por la gracia y el bienestar, y ser la encarnación de Jesús en Cristo para el siglo XXI. Nosotros estamos haciendo el compromiso de crear juntos una comunidad amada, definida por una inclusión radical y justicia racial, que encarne misericordia, justicia y compasión, de ser agentes de paz y gracia, y de testificar a todo el mundo que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que las divisiones humanas y desacuerdos no son nada comparado con el amor unificador de Dios. Yo creo que nosotros podemos llegar a ser una comunidad amada juntos aquí en la conferencia de Wisconsin. En cada una de nuestras congregaciones, si nosotros hacemos unos pequeños compromisos basados en las enseñanzas de Pablo. Primero, de trabajar juntos para llegar a ser un pueblo completo, integrado, nuestro mejor pensar, sentimientos, creencias, y actuando en formas que den honor y glorifiquen a Dios. Segundo, si nosotros ponemos a un lado las necesidades y demandas personales e individuales por el más grande bienestar para todos, cuando nos servimos unos a otros en amor y compasión, vivimos completamente en la voluntad de Dios, por el cual hemos sido bautizados y llamados. Rendimos nuestras vidas los unos por los otros, pensando no solo en nuestras propias necesidades, sino considerando las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. Nos vaciamos de nuestro ego y ansiedad y agresión y egocentrismo para que seamos llenos y poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Y tercero, nos comprometemos a demostrarle al mundo que peleando y con dimes y dime lo que te diré, luchas de poder y respeto y violencia no son la única manera de vivir en este mundo. Dios tiene una mejor opción que ofrecer. Nuestras vidas comunitarias como cuerpo de Cristo deberían ser caracterizadas por el bien para todos. Pablo enseña a los Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 y 23, que cuando el pueblo vive junto en una comunidad amada, el producto de tal unidad es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No sería maravilloso que cuando la gente de afuera de la fe cristiana mirara a los metodistas unidos, ellos miren tal amor y gozo y bondad en lugar de división y luchas y desarmonía? Pero la vida en el Espíritu no es impuesta a nosotros como una carga, sino que es gratuitamente ofrecida y dada como un regalo de Dios. Es el deseo de Dios de hacer nuestras vidas mejores, y esto sucede cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios trabajar a través de nosotros para hacer de la vida algo mucho mejor para los unos con nosotros. El Espíritu nos llama a ser radicalmente inclusivos, recibiendo a cada hijo amado de Dios y ser bendecidos y amados, cuidados por y para. No importa quiénes ellos sean, qué es lo que hacen o lo que ellos piensan o creen. El Espíritu nos llama a paz y a ser justos y bondadosos hacia todos, especialmente a aquellos que no son parte de una cultura dominante, raza o etnicidad. Dios nos llama a ser mejores juntos que lo que podamos ser por nosotros mismos. Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer este llamado una realidad. Yo oro para que ahora que nos movemos hacia adelante, fuera de las sombras de este tiempo de pandemia, que ustedes reflexionen en estas enseñanzas de Pablo y que éstas les den la fuerza y dirección en los meses
venideros. Yo les invito a ustedes a recibir el regalo de una vida en el Espíritu, vida en toda su plenitud y gloria. Espíritu de Dios, Señor y Dador de la vida, moviéndose entre nosotros y alrededor, como el viento o el agua o el fuego, respira en nosotros tu frescura para que despertemos. Limpia nuestra visión para que te podamos verte más claramente. Revive nuestros sentidos para que podamos sentirte más y darnos el coraje para vivir como tú quisieras que nosotros viviéramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.